Inspírate Andando, el podcast de Elena Peña. El espacio para entrevistar personas dignas de inspiratear. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Psicología Educativa. Fue maestra en el TEC de Monterrey y es autora de un manual de inteligencia emocional. Su misión es llevar los cursos de inteligencia emocional tanto al ámbito escolar como al empresarial, además de ser una gran amiga. Démosle la bienvenida a Karen Bisuet. Muchas gracias, Elenita. Qué honor que me hayas invitado. Gracias, Karen. Y bueno, vamos a partir, que nos platiques en qué andas el día de hoy, qué estás haciendo, qué estás empujando, cuáles son tus objetivos y metas en estos momentos. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Actualmente estoy tratando de compartir inteligencia emocional en diferentes espacios, desde familias hasta escuelas y empresas. Para mí es muy importante esta parte porque me he dado cuenta que gracias a esta habilidad que se desarrolla podemos trabajar con niños más tranquilos, más felices, que se puedan comunicar y pues en las empresas lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Mi meta es pues llegar lo más que se pueda a diferentes espacios. Quiero invadir lo más que se pueda. Súper bien. ¿Cómo nos explicas, o para entender mejor el panorama, qué es inteligencia emocional? Básicamente es la habilidad que tienes de recuperarte de situaciones complicadas en tu vida. Todos tenemos situaciones que nos afectan directa o indirectamente. La vida está llena de complicaciones pequeñas, por ejemplo, si se te va el internet, si chocas y tenías que llegar a un evento, y esas son pequeñas frustraciones. Y hay cosas externas que no puedes controlar, como la enfermedad de algún ser querido, y todo eso implica que tú te sepas recuperar de esa situación. Para mí eso es la inteligencia emocional, aprender a surfear esas olas. De acuerdo. Y bueno, ¿cómo la manejas desde la infancia? O sea, ¿cómo es la metodología o qué viene en ese manual de inteligencia emocional para niños de la cual eres autora? Pues básicamente hablamos de las 5 emociones básicas. A los niños les enseño que existen 5 emociones, de hecho le decimos MATEA, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, que es una forma fácil de recordarla. Y de ahí les explico que se desprenden todas las demás emociones, la ira, la rabia, la melancolía, el estrés, la nostalgia, todas son esas variantes de las emociones básicas. Y en niños se trabaja mucho con juego, porque los niños se comunican más fácilmente de esa forma. Uso títeres, actividades donde dibujan, por ejemplo, se les pide que dibujen cuáles son sus 5 miedos y de qué tamaño son. Y todo eso les permite a los niños ser más conscientes de qué están sintiendo y dónde lo están sintiendo. Entonces también pegan stickers en un muñequito y van poniendo cuáles son las emociones y en qué lugar del cuerpo las tienen. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¿Y cómo manejas esa parte? Digo, es un trabajo que tú estás haciendo con los niños, pero ¿cómo involucras a los papás para que el trabajo que tú haces con los niños los lleven también en el día a día en sus casas y que puedan manejar esa frustración de que a lo mejor algo no salió bien en la escuela, algo no salió bien con sus amigos, algo no está saliendo muy bien en su casa porque los niños a lo mejor quisieran estar haciendo alguna actividad diferente que las tareas que le dejan en la escuela o que las tareas que tienen que cumplir en casa? Entonces, ¿cómo manejas esa parte para que también los papás formen parte de ese taller? Esa es una excelente pregunta y te voy a decir algo de parte de mi historia. Hace 10 años empecé este proyecto y en un primer momento solo trabajaba con niños y a los papás les mencionaba algunas cosas importantes. Lo que hacía era entregar un reporte de cada niño para decirle al papá qué cosas había yo notado dentro del taller. Por ejemplo, hay niños que tienen problemas con el manejo de la ira. Entonces, en un taller se puede evidenciar eso y se le puede dar continuidad. Entonces, más bien, esa era mi labor en ese momento, darle un informe al papá, chiquito, pero sí conciso, de qué características tenía su hijo y qué
podía hacer para darle seguimiento. Hay niños que no necesitan gran seguimiento y hay niños que sí. Actualmente que retomé este proyecto, sí pretendo hacer la misma presentación que les doy a los niños, pero dirigida a papás, con puntos muy específicos, cómo puedes trabajar con la ira, la tristeza, el enojo, que los papás entiendan cómo son las emociones, cómo se pueden presentar en sus hijos y que ellos mismos puedan presentarle esas herramientas que vemos en el curso, pero que los papás también las tengan presentes para que puedan darle seguimiento en casa. Qué padre. Y es como lo que tiene que ver, o sea, sí tiene que ver el hecho de la inteligencia emocional con el boom que está en redes sociales de esa crianza respetuosa o ¿cómo le llaman? Que están como moldeando a los niños desde su individualidad, pero en donde muchas personas critican esta parte de que, pues no lo estás regañando, lo dejas que haga, lo dejas. Entonces, sí es esa parte o la sociedad se está perdiendo en esta parte de darle al niño tanta individualidad que no le están marcando límites. ¿Cómo se maneja esta parte? Fíjate que sí es una excelente pregunta, porque hay una línea muy pequeña entre dejarlos que hagan lo que quieran y darles límites. Yo soy de la idea que un niño que tiene límites es un niño que se sabe dirigir más. ¿Por qué? Porque sabe hasta dónde. Aquí el problema con la crianza respetuosa es justamente que los mismos papás no conocen exactamente bien la metodología y cada quien la lleva de acuerdo a cómo lo entendió o cómo se lo dio el instructor, y tiene mucho que ver con la ideología de cada instructor también, porque siempre metemos nuestra personalidad en la educación. O sea, tú puedes tener una teoría, pero siempre va a estar impresa tu ideología, tu historia de vida. Entonces, bueno, aquí el problema con la crianza respetuosa es justamente cuando los dejas ser tan libres que el niño no sabe cuáles son los límites y entonces se quiere subir en los sillones de los abuelos, a los sillones de los vecinos, a los sillones de donde vayan, y bueno, pues ahí es donde entienden que no están encajando y muchas veces dejan de ser invitados justamente por el comportamiento y ellos no saben por qué están recibiendo un rechazo. Entonces eso tiene que tener un equilibrio. Yo creo que los niños cuando tienen límites amorosos saben bien hacia dónde dirigirse y eso les da mucho más seguridad. Y es que yo creo que un curso no es suficiente, ¿no? Es como ir trabajando paulatinamente en desarrollar esos hábitos, los papás junto con los niños, y lo podemos comparar como con ir al gimnasio, ¿no? Tú vas al gimnasio y a lo mejor puedes pasar 6 horas un día dándole a la máquina, trabajando, pero no vas a notar un cambio. Al día siguiente vas a estar cansado, adolorido, y pues realmente no vas a estar más delgado, no vas a estar musculoso y no vas a tener el cambio físico que deseas. En cambio, si te pones como un progreso paulatino de estar asistiendo, de estar trabajando, de estar haciendo, es como llegar a ese objetivo que tú quieres, ¿no? Y me imagino que tiene que ver con esta parte de aprender una crianza respetuosa, de aprender a poner límites, de aprender a controlar. Yo creo que primero es aprender a controlar las emociones como adultos, como papás, para poder enseñar a los niños a controlar sus emociones, porque vemos muchos adultos que no sabemos controlar nuestras emociones y que no nos sabemos muchas veces comunicar lo que realmente queremos decir. Entonces, yo creo que es primero entender nosotros, prepararnos para poder ayudar a un niño. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo nos podemos preparar para ser buenos padres? Pues básicamente hay que estar leyendo y observando, porque también tienes que ver que muchas veces la teoría no se acerca a lo que tu hijo es. Cada niño es un individuo que tiene una riqueza interior y hay que saberla explorar y explotar al máximo, porque todos tenemos dones. Entonces, más bien aquí el problema real no tiene que ver con la falta de información, sino que también estamos pasando por una etapa histórica donde los papás están muy desconectados emocionalmente del rol que tienen. Todo esto de redes sociales nos está distrayendo al grado de que se nos olvida que somos papás y que tenemos un compromiso con ese individuo que no pidió venir al mundo y que
necesita ser observado y necesita ser atendido. Entonces ese es el reto, desconectarnos un poco de redes sociales para conectarnos con los hijos. Qué padre. ¿Cuáles crees que sean las actividades o actitudes que deberían de tener? No digo debemos, porque todavía no soy mamá, pero sí las actitudes que deberíamos tener como papás para conectar con esos niños, ¿no? A lo mejor, pues sí, darte oportunidad de jugar, pero de jugar qué tipo de juegos o qué tipo de actividades que tú creas que se pueden rescatar esos aprendizajes que se pueden traspolar a otras actividades o a otros puntos de la vida. Pues básicamente conocer a tu hijo, o sea, conocer a tu hijo qué le gusta y tratar de que eso que a él le gusta también te guste a ti. Vamos a pensar, si a tu hijo le gustan los insectos, pues tratar de tener más contacto con la naturaleza, ir al bosque, ir a ríos, explorar. Pero a lo mejor a tu hija le gustan las muñecas, entonces a lo mejor pues hacer un juego de roles. Eso les sirve mucho y es muy educativo porque al final lo que está educando es ese acompañamiento. O sea, a tus hijos les vas a dejar el recuerdo de que tuvieron un padre presente. Y puede ser que no juegues demasiado con ellos, pero sí esos momentos que sean de tanta calidad y son las cosas que realmente se les quedan en la memoria para siempre. Entonces ellos van a recordar una niñez bonita donde se sintieron integrados, comprendidos. Y por supuesto, en el juego puedes también educar a tus hijos para que sueñen, ¿no? O también, si hay algo que a ti te aburre, pues darle un giro importante al juego, ¿no? No sé, o sea, se me ocurre que si no te gusta mucho explorar en el bosque, pero a ti de niño te gustaba las resorteras, bueno, pues a lo mejor te llevas una lata y mientras tú practicas tiro con la resortera, mientras que tu hijo explora bichos, ¿no? O le enseñas a tu hijo a hacer lo mismo, ¿no? O sea, un poquito ceder ambas partes. Súper bien. Oye, y estamos en una sociedad en la que, pues, es necesario muchas veces, o la realidad de muchos papás, mamás, es que tienen que estar trabajando al mismo tiempo que son papás. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese balance vida-trabajo? Porque la vieja escuela o anteriormente se creía que las mamás estaban al 100% con los hijos, dándoles el tiempo, cuidándolos, cocinando, limpiando, haciendo y deshaciendo en relación a la familia únicamente. Pero actualmente eso ya no es rentable, no funciona o en muchas familias no funciona. Entonces, ¿cómo sería ese balance vida-trabajo cuando los papás no pueden estar el 100% del tiempo con los niños? Pero para generar esos recuerdos, para generar esas vivencias y esos momentos de calidad realmente cuando tienes la responsabilidad de poner el pan en la mesa. Híjole, fíjate que yo creo que son de las cosas que más se cuestionan los papás y que más causa dolor emocional. Por un lado, eres responsable de vidas que no te pidieron existir y por otro lado, tienes esa responsabilidad de proveerlos. Entonces, a mí se me ocurren varias cosas. Una, si puedes, involucra a tus hijos lo más que puedas en tu trabajo. Afortunadamente ahorita ya hay lugares, espacios donde te dejan llevar a tus hijos. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con el TEC porque siempre que mis hijos estaban enfermos y que no los podía llevar a la escuela, me los llevaba y de ahí se sentaban con mis alumnos y escuchaban la clase los pobres y ya que terminaba la clase me los llevaba al doctor, ¿no? Esa era una forma en la que me organizaba, pero ellos, por ejemplo, ahorita se acuerdan muy bien de cómo yo los llevaba a la escuela y dicen, mamá, es que me encantaba que nos llevaras a la escuela y aparte en el TEC te dan chocolate caliente y bueno, ellos decían, es que es gratis, te dan chocolate caliente gratis. Bueno, ellos eran los más felices. Esa es una forma de generar recuerdos. La otra es, siempre es mejor calidad que cantidad, aunque si puedes y está en tus posibilidades salirte un poquito antes del trabajo para de repente romper la rutina y estar con tus hijos, eso es excelente. Pero definitivamente yo priorizaría calidad de tiempo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay mamás o papás que pueden estar presentes en casa, que tienen home office o lo que sea, pero están invisibles para los hijos. O sea,
los niños no interactúan, están todo el tiempo encerrados o regañados por los padres, entonces pues eso no les genera un buen recuerdo. En cambio, puedes llegar tarde, pero a lo mejor haces una noche de cine o juegas a los monstruos o lo que sea que se te ocurra, y los niños se van a quedar con ese recuerdo aunque fue chiquito. Entonces es mejor eso. Y ser muy amoroso también. Esa parte jamás va a ser sustituida por otra. Que cuando los veas, los abraces, los beses, interactúes con ellos, que ellos sientan totalmente tu presencia como padre. Y es que también ese compartir les da la posibilidad de aprender cosas que en la escuela no aprenden, ¿no? Porque el sistema actual de educación te enseña a leer, te enseña a sumar, te enseña de historia, que a lo mejor yo siempre he tenido un tema personal con la historia, ¿no? Porque a mí de qué me sirve conocer lo que hizo una personita que pues ya se murió y ya hizo y deshizo, ¿no? Pero son los temas que nos enseñan en la escuela y muy pocas veces o en muy pocas escuelas y al menos no en las escuelas públicas te enseñan habilidades y de comunicación y este tipo de necesidades de la convivencia humana. Entonces ya el convivir en un entorno real de adultos, pero en su inocencia de niños, te da la oportunidad de que esos niños aprendan cosas que en la escuela no van a aprender. ¿Qué tan a favor estás, por ejemplo, de que en un día cualquiera un niño pueda faltar a clases por hacerse partícipe de la vida de los papás? Yo totalmente a favor. Y yo sé que aquí hay muchos profesionistas o papás que van a decir, no, la disciplina, pero yo creo que cuando tú le formas recuerdos diferentes a tus hijos es cuando más se acuerdan y es cuando más valoran que todo es un equilibrio. Por ejemplo, mis hijos se acuerdan perfecto que a veces los mandaba con temperatura a la escuela, o sea, les daba una aspirina antes de irse y yo decía que Dios los agarre confesados porque yo tengo que trabajar, ¿no? Pero también se acuerdan mis hijos, por ejemplo, una vez llegué tarde a un festejo de la escuela de mi hija, era del 10 de mayo, entonces llegué justo cuando acabó, o sea, yo me equivoqué con el horario. Cuando entro al salón de clases, todas las mamás festejando y ya despidiéndose de sus hijos, y Kiara corre, me abraza y llora. Dije, esto nunca se le va a olvidar. Entonces, ¿qué hice? Pedí permiso en el kinder, les dije, ¿sabes qué? Me quiero llevar a mi hija. Y entonces me fui a celebrar el 10 de mayo con ella en una crepería y le compré una crepa y un chocolate. Y ahora me dice, mamá, es que ese es el mejor día de mi vida, ¿no? Incluso lo dibujó y me hizo un dibujo, bueno, es una hoja con 6 recuerdos que ella tiene muy presentes conmigo, y entre ellas estuvo ese de sacarla de la escuela. Entonces, creo que no hay que abusar de eso, pero sí hacerlo una vez, de vez en cuando, yo creo que les genera una sensación a los hijos increíble y son conexiones que tienen para toda la vida contigo. Me imagino. Y de repente he escuchado que hay, en mi círculo ya hay algunos que son papás, ¿no? Entre mis amistades. Y de repente dicen que tienen esa oportunidad de tener un día exclusivamente de mamá e hija, de hacer actividades, de ponerse a su nivel, sin juzgar, sin nada, y jugar. O sea, simplemente, pues jugar cuidando los límites del respeto, de que no, la niña no pierda esta parte de, pues es mi mamá, o no, o sea, somos iguales en este momento, pero ¿cómo puedes cuidar esa línea de llevar una relación de amistad o de comunicación más cercana con tus hijos sin que se pierda esa línea de respeto? Porque no son iguales. Al final de cuentas, un papá, por más amigo y por más buena onda que sea, pues tiene que seguir figurando como una persona de respeto y de autoridad. Entonces, ¿cómo podemos cuidar esa línea para que no se pierda esta parte? Básicamente siendo congruente. O sea, tienes que ser una persona que siempre, o un papá, que siempre figure como una autoridad. Entonces, el niño entiende muy bien que cuando están jugando, pero cuando hay que estudiar, y cuando hay que limpiar la casa, hay que limpiarla, y no son negociables. El problema es cuando nosotros como adultos les mandábamos doble mensaje, ¿no? O sea, vamos a recoger y el niño no quiere, entonces tú terminas recogiendo algo que se le pidió a él. Entonces es ahí donde se rompe la línea y el niño pues cree que
están jugando y que no hay autoridad. Aquí lo importante es que el papá siempre entienda que es la autoridad y es quien manda. Y todo eso al niño le da dirección, porque sabe que esa persona que está a su cargo lo está educando y le está dando lo mejor. Entonces, bueno, también tenemos que ser adultos responsables y también sensatos, ¿no? Porque también hay papás muy pasados, ¿no? O sea, el extremo, ¿no? Súper estrictos. Pero cuando los niños juegan con sus papás y entienden que ese es un ratito de papá e hijo, no pasa eso. O sea, es muy difícil que pase. Entonces, ¿crees que es más como el tema de ser congruentes no solamente en este momento, ¿no? Sino en el día a día, tener la congruencia de, ok, ahorita vamos a jugar, ahorita vamos a hacer tareas, vamos a recoger, vamos a esta parte. Y también tener la habilidad de hackear esos momentos, ¿no? De, oye, pues la regué como papá, a lo mejor se me fue el día, la tarea no salió bien porque no me di la oportunidad de revisarla, no, a lo mejor no le había prometido que íbamos a hacer esto, pero pues en alguna situación particular mi trabajo no me lo permitió porque algo extra surgió, no llegué a tiempo, no hice. Entonces, como buscar esa parte de equilibrar, de que, o sea, ya fallé, ya no lo hice como lo prometí o como él lo esperaba, pero pues estoy buscando la manera de remediarlo ofreciendo un momento de calidad superior a lo que habíamos planeado para que tenga ese recuerdo, o sea, que no se quede nada más con el, pues pasó esto, mi mamá no llegó, llegó tarde, el tráfico y lo que sea, pero después lo solucionó de esta manera y creo que también esa parte le da a los niños esa inteligencia de decir, ok, o sea, las cosas no siempre salen como las planeamos, pero hay manera de solucionarlo, ¿no? Exacto. Como esa inteligencia de decir, bueno, ya me equivoqué, ya fallé, ya hice esto, pero puedo solucionarlo y va a estar bien. Creo que esa es la parte de entender la frustración de que no todo sale bien y todo sale perfecto. Lo acabas de expresar perfecto. Siempre que nos equivocamos como papás, yo creo que es muy valioso que reconozcamos desde, perdón, no te pude cumplir con esto que te prometí, hasta me pasé con este regaño. Discúlpame, no estaba en mi mejor momento, me están pasando cosas en el trabajo o fuera de aquí, voy a tratar de mejorar. Yo creo que cuando tú te muestras humano, tus hijos entienden que también ellos tienen posibilidad de equivocarse y también pues remediarlo, ¿no? Lo ideal es que no nos equivoquemos tanto, ¿no? Porque digo, hay veces que podemos abusar de esto, ¿no? O sea, es tratar de mantener un equilibrio lo más que se pueda, ¿no? Pero sí, como humanos nos equivocamos y también es bueno que los niños entiendan que no siempre estamos pues al 100% y es importante que pues que reconozcamos eso y los niños también entienden que somos humanos, ¿no? Y a veces es, perdón, me equivoqué y tal vez me voy a seguir equivocando, pero discúlpame, no lo pensé y así, ¿no? Así. ¿Y no crees que se pueda ver, digo, yo viendo todavía como hija, ¿no crees que el hecho de que un papá te pida disculpas y te diga, oye, me equivoqué, pueda perder la autoridad o en la mente de los niños puedan sus papás perder esa autoridad? Me gusta esa pregunta porque yo creo que muchos papás justamente no se disculpan porque no quieren perder la autoridad. Pero yo creo que a veces tienes que pensar si quieres tener autoridad o quieres verte también como un ser humano que se puede equivocar y que tus hijos también entiendan que equivocarse es parte del camino y que a ellos también les puede pasar y ellos también se pueden disculpar de eso. ¿Cómo le enseñas a tus hijos a pensar en un futuro? O sea, por ejemplo, a lo mejor tu yo de 8, 10, 12 años pensaba que quería hacer esto y trabajaba y hacía las cosas, a lo mejor que no encaminaban tanto al quiero hacer esto. Ahora que tú ya eres adulto y que ya lograste esos sueños de alguna u otra forma, ¿cómo ayudas a tus hijos a ir perfilando eso que sí quieren hacer de grandes para que no vayan como ovejas en lo que la sociedad hace, en lo que la sociedad dice que está bien y dejen de lado sus sueños? Pues esta es una pregunta complicada de responder, pero
Básicamente los niños tienen que, bueno, tú como papá tienes que ser un buen observador para entender hacia dónde van sus sueños y dónde están conectados. Un poco también es respetar la personalidad del niño y yo te diría que no hay que agobiarlos con tantas cosas del futuro. Los niños son muy inmediatos, o sea, realmente los niños nos enseñan a los adultos a vivir en el ahora. Y yo diría que hay que respetarles ese momento, que disfruten, que vivan, pero también entiendo que vivimos en una sociedad donde constantemente te están preparando para el futuro. Y es ahí donde hay choques emocionales, ¿no? Entre lo dejo ser y que viva su presente o que viva su presente pensando en que también está formando un futuro. Entonces, aquí te diría, pues, que jueguen, que se diviertan, que disfruten, que se conecten con ellos y tú como padre observador, sí ir perfilando hacia dónde van sus intereses y proporcionarle herramientas que se acerquen a esos intereses, ¿no? Vamos a pensar, tú ves que tu hijo se interesa mucho por los libros que hablan de rocas y minerales. Bueno, pues entonces a lo mejor propicias ir a la montaña, ir a cuevas, que explore, a lo mejor compras herramientas que le permitan pues picar las rocas y que explore y que encuentre minerales, ¿no? Esa es una forma de guiarlo en su futuro, sin que tú le estés diciendo, y es que de grande tienes que ser minerólogo, o no sé si existe esa profesión, pero porque muchas veces los hijos se cierran cuando ya les empiezas a decir que tienen que ser ciertas cosas, tienen que tener cierta profesión como tú o como el abuelo o como sea, pues muchas veces se cierran. Entonces, lo ideal es que más bien le enseñes herramientas, propicies actividades donde tú ves que eso es lo que le gusta. Si le gusta el fútbol, pues a lo mejor meterlo a un equipo donde ya los preparan para grandes ligas. Si es bailarina y le encanta y tú ves que si tiene habilidades, bueno, pues a lo mejor ya pagar una academia donde realmente le van a enseñar y le van a dar más técnica. Entonces ahí es como vas perfilando ese futuro sin que él se agobie tanto por el futuro. ¿Y hasta dónde crees que es bueno exigirles en el sentido de calificaciones, de ser responsables en eso que estás tú apoyando como papá que hagan porque les gusta? Comentabas, por ejemplo, que cuando a un niño le gusta el tema de minería, minerales, piedritas, todo eso, o a una niña el tema de a lo mejor bailar, a cualquier niño la cocina, no sé, o sea, experimentos, cualquier cosa que a los niños les guste y tú como papá propicias a que participen, ¿no? Uh-huh. Pero hasta dónde es bueno exigirles para que cumplan con eso que tú les estás dando. Fíjate que entiendo esa postura de adultos porque muchas veces queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, pero esa línea a veces es delicada porque cuando hay más exigencia el niño termina por aborrecer algo. Por ejemplo, pasó con mi hijo mayor que quería comprar canicas, ¿no? Y entonces las quería vender. Y entonces el papá le dijo, sí, yo te apoyo, vamos a comprarlas en Amazon, pero entonces haz una investigación de mercado. Entrevista a tus amigos para ver, no sé, o sea, unos rollos ya. El papá le empezó a meter el tema de negocio y mi hijo terminó por aborrecerlo, ¿no? O sea, ya esto está muy delicado, esto ya está horrible. Yo nada más quería vender canicas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos los papás es justamente eso. Los queremos apoyar tanto que terminamos bloqueando ese canal. Entonces, yo soy de la idea de que hay que fluir, pero sí también motivarlos, porque también es fácil que los niños desechen una idea. La verdad es que ser papá es muy, muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, por eso necesitas una conexión muy, muy estrecha con tu hijo, una conexión real, donde lo conoces muy bien, porque ahí vas a entender si tu hijo no quiere continuar porque no le apasiona o porque es por flojera.
Entonces, cuando es por flojera, sí le tienes que decir, ¿sabes qué? Hay que ser disciplinado. Y parte de la disciplina y de tu formación personal implica que aunque no tengas muchas ganas, lo hagas. Entonces, es ahí donde tenemos que estar más conectados con los hijos. Súper, súper. Y yo creo que hay como muchos papás que buscan vivir sus sueños a través de sus hijos. Por ejemplo, me ha tocado convivir con personas como de mi edad, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en la universidad, que tenía un compañero que estaba estudiando la carrera porque su papá quería estudiar esa carrera. Y le exigía buenas calificaciones y le exigía esto. ¿Por qué? Porque él tenía que trabajar en cierta empresa, tenía que ganar cierto sueldo, tenía que vivir en cierta zona, tenía que cumplir con ciertas características que al papá le hubiera gustado tener y que por alguna situación X, a lo mejor falta de disciplina, falta de recursos, no sabemos, ¿no? Pero el papá lo estaba obligando a cumplir los sueños que él como papá no pudo cumplir. Entonces, creo que también es esa parte complicada de decir, bueno, o sea, yo estoy apoyando a mis hijos, a lo mejor las habilidades, aptitudes y gustos de mi hijo se empatan un poco con lo que yo quería hacer, pero también el respetar esa individualidad de decir, bueno, o sea, es la carrera que yo quería estudiar, qué padre, pero a lo mejor sus ambiciones y sus retos y sus gustos son diferentes. A lo mejor sí quiere estudiar la misma carrera, pero pues esa empresa no es su objetivo. A lo mejor es estudiar esa carrera para poner un negocio propio, para vivir en cierta zona o en cierta ciudad que ya no empata tanto con los sueños del papá. Entonces, ¿cómo podemos, incluso cómo podemos como hijos, ahora te la voy a voltear, ahora cómo podemos como hijos tener esas habilidades para decirle al papá, ¿sabes qué? Pues este es mi sueño y esto es lo que quiero hacer. En esto me siento cómodo, respeto lo que tú querías, pero pues no es lo que yo quiero. Es complicadísimo y no sabes qué común es este problema, porque además yo sí lo veo como un problema. Yo estuve en 3 programas en el TEC y uno de ellos era de recuperación académica, alumnos que estaban reprobando. La mayoría tenía ese común, que estaban cumpliendo las expectativas y los deseos de los padres. Entonces hubo un alumno que me dijo, es que yo quiero ser músico. Y mi papá me dijo que primero tenga una carrera y luego me apoya para ser músico. Entonces, para él estaba costando mucho trabajo estar en la carrera porque pues no le apasionaba. Tuve alumnos que no era la carrera que querían, se cambian de carrera y sus calificaciones eran otras. O sea, no tenía que ver con la capacidad del alumno, tenía que ver con sus sueños y aspiraciones. Ahora, debería estar prohibido, debería estar prohibido, y lo digo también por mí, ser padre sin haber recibido educación familiar, porque muchas veces entramos a experimentar con los hijos y es justamente donde nos topamos con que tenemos un ego grandototote y queremos que nuestros hijos continúen con ese legado o esa aspiración que yo no pude tener. Por otro lado, la pregunta de cómo me defiendo como hijo ante un padre así, primero tienes que conocerte muy bien, tener muy claro qué quieres. Y desgraciadamente, y por la experiencia que he tenido, muchas veces el papá sigue teniendo el control sobre el hijo, porque yo te estoy pagando la carrera, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Entonces, es ahí donde los hijos se ven en esa disyuntiva. Entonces, ¿qué hacen muchos alumnos? Bueno, pues muchos deciden desertar o bien terminan la carrera, pero muchas veces están tristes, o sea, hay depresión. Entonces, por eso esa pregunta es súper importante porque pues no se pueden defender de alguien que tiene la autoridad y está pagando. ¿Qué pasa? Pues sí hay alguno que otro rebelde que dice, ¿sabes qué? Pues yo me pago la carrera que yo quiero y ahí te ves, ¿no? Pero desafortunadamente a esa edad todavía no pueden decidir al 100% si hay alguien, una figura de autoridad y autoritaria que está decidiendo por ellos. Entonces, pues ahí les diría que traten de trabajar en otra pasión a la par de lo que tienen que cumplir en casa. A veces así se tiene que hacer. No hay de otra, ¿verdad? A veces. Exacto. Y hablando de todo esto y cumplir sueños y demás,
¿cómo es que Karen llega a ser psicóloga y estar en este lugar cumpliendo esos sueños de estar compartiendo todo esto que sabe, todo esto que conoce, ya como a ti te gusta, como a ti se te antoja, ya como independiente? Porque estabas en el TEC de Monterrey y estabas muy bien posicionada y te estaba yendo bien en una escuela de prestigio y haciendo cosas. Pero ¿cómo es ese proceso para que Karen esté trabajando por ella misma y por sus propios sueños? Pues es una historia un poco graciosa y muchos dirían irresponsable, porque el día que yo renuncié, yo no sabía que iba a renunciar. Estaba escuchando un en vivo con una chica que habla de física cuántica, que me encanta, y hablaba justamente de que a veces estamos forzando procesos, ¿no? O sea, a veces nos cuesta trabajo desprendernos de una relación, de una amistad, de un trabajo, de una casa, de un lugar de vivienda o de estado o país, y que todo eso a veces nos atora la energía. Y entonces yo sentía que ya en el TEC se estaba cerrando ese ciclo. Yo ya llevaba casi 9 años de trabajar ahí y ya algunos programas estaban desapareciendo. Entonces, con una amiga había platicado que iba yo a proponer un nuevo programa para seguir contratada, y fue cuando ella me dijo, ¿y por qué no lo vendes por fuera? Y yo, pues sí, ¿verdad? O sea, como que de repente sentía que tenía que depender de una institución para yo seguir teniendo trabajo. Entonces, con esa información de mi amiga, más lo que había escuchado, dije, creo que ya estoy prolongando este proceso y en algún momento pues o va a acabar el programa o no voy a tener las suficientes horas que me permitan pues tener el estilo de vida que quiero. Entonces dije, pues creo que voy a emprender. Y estoy muy contenta porque ha habido muy buena aceptación. Ya me hablaron de la Universidad de Anáhuac para dar también una conferencia de manejo del estrés. Entonces, bueno, pues son cositas que están sucediendo y que de alguna manera me indican que sí estoy en el camino correcto, que es compartir la inteligencia emocional en todos los espacios que se pueda. Qué padrísimo. Y creo que es como romper ese panorama que nosotras mismas creemos como un entorno seguro, ¿no? Tú decías, ok, ya estaba pensando que tenía que depender de una entidad para seguir generando ese flujo, y muchas veces las entidades dependen de nosotros para seguir teniendo esa credibilidad y ese funcionamiento, ¿no? De repente hay entidades muy grandes y muy reconocidas que dependen de las habilidades y capacidades de una sola persona, que esa persona se va, deja de estar y demás, y la universidad o la empresa o el organismo pierde esa credibilidad porque una sola persona ya no está. Entonces, ¿cómo manejas esa parte de, ok, soy leal con esta entidad o esta empresa que me ha dado tanto, pero también necesito ser leal conmigo misma y con mis sueños? O sea, ¿cómo puedes manejar esa pelea interna de decir, ok, amo esto, estoy muy agradecida con esto, con todo lo que he aprendido, con todo lo que ha llegado, pero pues ahora es mi momento de ser lo primero y de apostar por mí y por mis habilidades y lo que quiero hacer? Pues sí, definitivamente es complicado. A veces el ego te dice, pues sigue en esta institución, porque claro, cuando te presentas y dices trabajo en tal empresa y todo mundo, o muchas personas conocen esa empresa, pues siempre hay un lado del ego que te dice, wow, ¿no? Pero por otro lado también, ¿quién es Karen sin una institución? ¿Quién es Karen sin esto, sin lo otro? Y es ahí donde también es importante que nos conozcamos. Entonces me decidí a explorar esa parte y hasta ahorita estoy bastante satisfecha porque sí, este modo de ponerme en modo supervivencia, así lo llamo, me ha hecho que también explore muchas cosas de mí, capacidades y habilidades que no había visualizado. Por ejemplo, el curso de inteligencia emocional para niños ya lo estoy migrando a una plataforma en donde los niños lo van a poder tomar a distancia. O sea, va a ser como presencial, porque es en Zoom, presencial porque es en vivo, ¿no? Pero va a ser desde la casa y
la idea es, porque yo decía, ¿cómo hago para que los niños trabajen y no se distraigan y cómo lo controlo? Bueno, pues se arregló fácil. La mamá tiene que estar en el taller todo el tiempo. Y bueno, también es bueno porque entonces la mamá va a entender cómo puede trabajar con él cuando ya no estén en el taller. Entonces así se va arreglando, pero son cosas que necesito tener ese estrés para poderlo idear y todo eso. ¿Y Karen siempre soñó con ser psicóloga? Fíjate que es padre esa pregunta. De niña jugaba que le daba clases a mis vecinitos, les ponía tareas y yo era una miss muy linda, les ponía 10 a todos. Pero a mis alumnitos, mis vecinos, les encantaba jugar conmigo porque sí les ponía como cositas de la escuela, pero muy fáciles. Pero ellos sentían esa sensación de que estaban aprendiendo en una escuelita de verdad. Entonces, les gustaba mucho. Me acuerdo que había vecinitos que luego ya pasaba yo por su casa y me decían, Karen, ¿cuándo jugamos otra vez a la escuelita? Entonces, yo no sabía que quería ser psicóloga, pero eso me gustaba. O sea, por eso te digo que es importantísimo que a los niños se les respete su esencia, porque de la esencia se dice mucho. Entonces, ya que terminé la preparatoria, yo no sabía qué estudiar porque además yo tenía una mala percepción de mí en cuanto a estudiante. O sea, yo sentía que era una pésima estudiante. Y entonces yo decía, pues no soy buena para nada. Y en ese momento, mi exnovio, que es el papá de mis hijos, le dijo a su tía, que es psicóloga, oye, ¿por qué no le haces una prueba de aptitudes a Karen para que sepa para qué es buena, ¿no? Entonces yo dije, uy, no va a salir nada en esa prueba, ¿no? Y ya resultó que en esa prueba era buena para hacer, podía estudiar para abogada, pedagoga, psicóloga y no me acuerdo qué más. Pero todo relacionado con humanidades. Entonces eso a mí me abrió una luz porque dije, sí, soy buena para algo. Y entonces, pues yo estaba viviendo en Hidalgo y la universidad que contaba con esas características, pues era aquí en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, que tenía la especialidad de psicología educativa. Y entonces dije, pues yo quiero trabajar con niños, entonces eso es lo mío, ¿no? Y fue así que decidí la carrera. Qué padrísimo. ¿Y qué pensaría o qué te diría esa Karen que jugaba a ser maestra si te encontrara de frente? O sea, si tuvieras la oportunidad de platicar con esa Karencita maestra, con sus vecinitos, y esta Karen del día de hoy, ¿qué platicarían? ¿Cuál sería esa charla? Pues yo creo que diría, hola, hola colega. O sea, porque al final, o felicidades, ¿no? Felicidades, lo hicimos, lo logramos. Y nunca nos imaginamos que podíamos hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que me diría felicidades y eso, ¿no? Colega. Qué padre. Yo creo que, no sé, creo que muchas veces los sueños de los niños sí se reflejan con lo que somos hoy en día, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, ahorita que platicamos esto de ser niños y demás, yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeña jugaba a hacer comerciales. Ajá. Yo de repente compraba un juguito en el parque o algo así y de repente, y es que este juguito es delicioso y lo puedes encontrar y puedes hacer y te va a refrescar y todo esto. Y yo no me veía a lo mejor haciendo esto, ¿no? O lanzando un podcast, entrevistando y demás, pero sí me veía frente a una cámara hablando y presentando cosas. Entonces, creo que de alguna manera ese chip que tenemos desde niños nos va perfilando a hacer las cosas. Posteriormente, ya en la universidad y mi crecimiento, siempre me ha gustado estar al frente y siempre me ha gustado tener un micrófono, tener una cámara, tener la atención y poder hablar, expresar y decir todo lo que estoy pensando. Ya no promuevo juguitos, ¿verdad? Porque evidentemente pues ya no ni siquiera los tomo, pero esa parte de mi niñita que también tenía esa necesidad de hablar y de enseñar y de compartir al mundo, pues que hay más cosas y sobre todo creo que se conecta más con la forma de cómo lo estoy viendo yo. O sea, la manera de mostrar ese juguito
conecta mucho con lo que estoy haciendo porque es platicarle al mundo la realidad que estoy viendo yo, para que todos conozcan que este juguito es delicioso y refresca y es porque es lo que yo creo de ese jugo y es lo que yo creo de esto y esto y esto. Entonces creo que es padrísimo poder conectar con esos recuerdos que tenemos de niños y, no sé, o sea, poder conectar con alguien más y decir, mira, pues yo estoy aquí porque cuando era niño hacía esto. Entonces, o sea, pues sí, o sea, está ese niño que el día de hoy está orgulloso de que pues sigo presentando juguitos, sigo jugando, o sea, aún a mis veintitantos años de edad sigo jugando a presentar juguitos. Entonces está padrísimo porque ahora tengo la oportunidad de inspiratear a las personas y de decirles, mira, o sea, así es como yo lo veo, así te lo puedo presentar y pues ahora que ya conoces mi perspectiva, pues ya puedes formar tu idea alrededor de lo que estoy viendo. Y creo que de alguna manera eso es enseñar, ¿no? Porque cuando tú estás enseñando, al final de cuentas estás transmitiendo eso que tú sabes y eso que tú conoces a otra persona. Y si te das la oportunidad de hacerlo y de entender a la parte que está al otro lado, también aprendes un montón. Por supuesto. Acabas de tocar algo bien importante, tu esencia. O sea, tu esencia es comunicar, como mostrarle al mundo algo que tú descubriste o ver las cualidades de eso y tú las transmites, ¿no? Con tu percepción, con tus preguntas, con tu esencia. Y así es como todos queremos de alguna manera expresarnos, ¿no? Hay quienes se expresan mediante el arte, la escritura o siendo más activos en la parte de presentar o de hablar o dar clases, enseñar, etcétera. Eh, por ejemplo, mi hermana dibujaba casas de árbol y casas rodante y todo tipo de casas y actualmente es arquitecto. Entonces es importante ver eso, como cuando éramos niños ya estábamos conectados. Entonces por eso es tan importante la niñez y tú como papá escuchar esas señales, escucharlas y verlas, ¿no? Esas señales. ¿Qué consejo puedes estar compartiendo a esas papás jóvenes o esas personas que estamos apenas como pensando en la posibilidad de traer niños al mundo? Ajá. O sea, ¿cómo crees que sea necesario empezar a prepararnos en todos los aspectos para la responsabilidad que conlleva tener un niño? Uy, excelente pregunta. Pues te diría que no escatimes en amor, o sea, date, tus hijos son tu juguete, abrázalos, bésalos, todo lo que quieras, hasta que te lo permitan ellos, porque ya va a llegar una edad en la que ya no. O sea, sé súper amoroso. Otra, conéctate con ellos, o sea, realmente entiende que ser papá es una responsabilidad y ese humanito, lo hayas deseado o no, o lo hayas planeado o no, es un humano que tiene necesidades y tú tienes una responsabilidad con él. Otra cosa que yo te diría es, pues trata de compartir tiempo con ellos, o sea, tiempo de calidad más que de cantidad. Preocúpate por la calidad. Y otra cosa, llena a tus hijos de libros, porque cuando tú no estés presente, un libro, un buen libro puede ser una gran inspiración para ese hijo. De hecho, hay autores que dicen que los niños que son abandonados emocionalmente por los padres, pero que tuvieron una pequeña biblioteca, les hizo la diferencia en su niñez. Entonces, yo diría que los niños siempre tienen que estar acompañados de buenos libros, una buena selección de libros. Hay libros especiales para niños, ahora hay cosas maravillosas. A mi edad, por ejemplo, pues eran libros un poquito más técnicos, no con tantos dibujitos, pero yo me acuerdo que yo me sentí muy acompañada por libros, por ejemplo. Entonces, eso es algo que también aconsejaría. ¿Cuál es ese libro que tú crees que no puede faltar en una casa? O niños, o en cualquier ambiente familiar. Pues yo creo que básicamente cómo funciona el mundo, cómo funciona tu cuerpo, tu mente. Son libros que te abren perspectiva. O sea, cómo funciona una célula, cómo estás hecho, de qué estás hecho.
Yo creo que eso es maravilloso, como es tu cuerpo. Yo diría que algo así, cómo funciona el mundo y cómo funciona tu cuerpo. Y ya de ahí, pues cuentos que te hagan como viajar a otros espacios. Hay libros para niños muy bonitos, hay uno que se llama Trucas, que es un libro que no tiene letras y ese me encanta porque es una forma en la que los niños pueden sentir más deseo de abrir un libro, porque el libro solamente tiene imágenes y tú puedes redactar, o sea, tú puedes decir la historia que se te antoje y la puedes cambiar las veces que tú quieras y no existen reglas. Y ese libro yo me acuerdo que era un exitazo en los niños de mis grupos y con mis hijos, por supuesto. Ya está tan viejo el libro que creo que terminé donándolo, pero creo que lo voy a volver a comprar porque de verdad es muy bonito. Qué padre. ¿Y cómo es que escribes o cómo es que redactas el manual de inteligencia emocional? ¿En qué momento te llegó la inspiración para escribirlo? ¿O cómo fue ese proceso para hacer ese manual? Que me comentabas que es un manual que alguien, o sea, que alguna persona se puede apoyar de él para trabajar con niños en estos temas. Entonces, ¿cómo lo desarrollas? Pues fíjate que siempre que estoy bien inspirada me pasa como a Shakira. Es cuando estoy en un duelo. En ese momento cuando escribí el curso de inteligencia emocional, ya lo había trabajado, pero sí en ese momento concebí la idea de que tenía que estar por escrito y que eso en algún momento me iba a servir. De repente ese proyecto se paró, pero fíjate, 10 años después lo estoy retomando. Obviamente ahora con otra forma, porque no somos los mismos, ni yo, ni las necesidades del planeta. Entonces, bueno, pues ahorita tiene un nuevo toque, un nuevo estilo, ya no va a ser como escrito, antes me presentaba mis diapositivas impresas pues estaban con una hoja de, bueno, ¿cómo le llaman cuando los enmicada? Enmicado, pues porque así presentaba con mis niños y era más práctico para mí cargar eso que cargar una computadora. Actualmente pues ya todo va a estar en línea, entonces pues son esos pasos de evolución. Y sí, siempre que ha pasado algo importante y donde me revoluciono es porque he pasado por algún duelo y justamente el año pasado fue un año muy pesado para mí, tuve varias experiencias complicadas y como que mi energía siempre trato de canalizarla en crear algo y distraerme con eso, que ese es un tip que doy en inteligencia emocional, por ejemplo. Viene dentro para adultos y para adolescentes, es como transformar justo la resiliencia, transformar todo ese dolor en algo bonito en tu vida. ¿Y cómo puedes manejar o cómo crees que sea la manera más inteligente, por decirlo de una forma, de tomar esas batallas? Dices tú, yo lo canalizo en esta parte, ¿no? Pero ¿cómo crees que sea como, o los pasos a seguir para llevar ese duelo de una mejor manera? ¿O cuáles son los pasos de un duelo? Pérdida de trabajo, a lo mejor, no sé, o sea, dejé de trabajar, la escuela, reprobé, terminé con mi novio, dejé de ver a una amiga, me cambié de ciudad. ¿Cuáles crees que son esos como pasos a seguir para poder sobrellevar un duelo y que sea algo fructífero o algo que me dé algo beneficioso a un futuro? Pues mira, depende mucho de la personalidad. O sea, sí existen las 5 etapas del duelo que te van a hablar varios psicólogos, pero yo te diría que primero te dejes sentir el dolor, llores, llorar es parte de la sanación y implica emocionalmente que estás aceptando eso que está pasando en tu vida. Pero junto con ese llorar, puedes estar escribiendo, ¿no? O sea, yo soy así, o sea, puedo estar, estoy llorando y estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es avanzar. O sea, si tú te permites demasiado tiempo estar en cama o estar tirado en el dolor, lo más probable es que tu cuerpo empiece a acostumbrarse a esa sensación y es más difícil de salir. Entonces, es importante que identifiques el dolor, que digas sí estoy triste o sí estoy dolido o sí tengo miedo o sí tengo lo que sea, lo estoy sintiendo, lo estoy escuchando y date unos días de permiso y luego avanza.
O sea, esa sería para mí la única forma que existe para seguir adelante. ¿Y qué opinas de la frase que dicen, que recientemente la escuché y me gustó mucho, que dice que muchas veces el miedo a empezar va más enfocado al miedo al éxito que al fracaso? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que sea real? Pues yo creo que sí. Yo creo que muchas personas asocian el éxito con que van a cambiar parte de su personalidad. Yo diría que, pues sí, que muchas veces es el miedo pues el miedo al éxito o el miedo también a fracasar. O sea, también hay una parte del síndrome de impostor que te dice, no, no lo vas a lograr, no eres suficiente, mejor no lo intentes, o autosaboteate antes de que experimentes el fracaso, ¿no? Y nunca nos damos la oportunidad de hacer ese brinco, ¿no? Y pues es de seres humanos que nos pase de eso. O sea, yo creo que no existe persona que se salve de ese miedo al éxito y también el miedo al fracaso. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son esos hacks o esas actividades o esos secretos que tiene Karen que puedes compartir con quien nos está escuchando y que pueden inspirarse de ellos para ponerlos en práctica y hacerlos parte de su día a día? Pues básicamente yo trato de conectar con la naturaleza. O sea, cuando estoy medio ponchada emocionalmente, esa es la forma en la que yo expreso que estoy triste. Cuando estoy ponchada, lo que hago es hacer grounding, que es como pisar el pasto o abrazar un árbol, respirar profundo y tener una respiración profunda varias veces y estar agradeciendo cualquier cosa que me viene a la mente. Puedo incluso decir que la ventana o el piso, lo que sea, y parece tonto, pero en tu parte inconsciente empiezas a generar una sensación de paz, de tranquilidad, de que estás bien. Y la otra es que pienso, todo es pasajero. O sea, así como que cuando estoy mal, a ver, esto es pasajero, no va a durar siempre, y eso me funciona mucho porque me activa y me pone pues a trabajar en lo que sigue. Y bueno, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En dónde podemos encontrar más información sobre los cursos? Yo, por ejemplo, me encontré algunos reels en Instagram, pero platícanos en qué plataformas digitales te podemos encontrar para encontrar la información de los próximos cursos, lo que nos estés compartiendo, información relevante de lo que vas a estar haciendo. Pues ahorita tengo mi Instagram y TikTok como karenbisuet.kb y mi correo electrónico karenbisuet.dr@gmail. Ahí me pueden contactar. ¿Y algo más que quieras agregar para cerrar? Pues, ¿qué sería? Pues les diría que traten de vivir el momento. Creo que lo que justamente nos enseña esta pandemia es justo que tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Hay un libro que se llama El poder de la hora, que nos habla justo de que todo lo que estamos recordando del pasado nos causa tristeza o depresión, y estar pensando demasiado en el futuro nos trae mucha ansiedad. Entonces, como que tratar de estar pensando solamente en el aquí y en el ahora, disfrutarlo y hacer lo mejor en ese día para que, pues, por consecuencia empieces a tener resultados. Muchísimas gracias, Karen, por la oportunidad de tenerte aquí, de entrevistarte, de platicar, de abrirte un poquito a toda esa Karen que hay detrás de cámaras, y esa Karen que muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer porque estamos únicamente en redes y estamos en esta parte. Y el poder conocer a la Karen que hay detrás de todo esto y a la Karen que estuvo antes de la Karen que conocemos ahora, entonces fue una experiencia bastante agradable y gratificante. Gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima edición de Inspirateando Ando. Gracias. Y es que me súper encantó poder platicar con Karen. Me quedo con muchísimos hacks y herramientas. Y estoy segura que quienes son papás, esas herramientas les serán de gran ayuda. Fue sorprendente reencontrarme con esa pequeña niña que en su mente promocionaba jugos y que ahora seguramente está orgullosa de este proyecto. Es momento de que también tú conectes con esa inocencia que seguro ya tenía idea de lo que quería ser de grande. Deja fluir tu esencia, porque Inspirateando Ando.